seguimos este rumbo, ¿a dónde vamos a parar? Pero si sacas la cuenta... ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Habla Roberto Lovera de Sola desde Radio Sintonía en Caracas, en el programa Buena Vibra de Turia Agüero, hoy llamado, como él lo bautizó, Viernes Especiales de Roberto Lovera de Sola, dado que el tema cultural es el que nos domina en el sentido más amplio de la palabra cultura, no solo cultura escrita, ni cultura, sino cultura pintada, cantada, etcétera. Todo lo creacional que hace el hombre y la mujer en el mundo. En verdad estamos muy contentos de estar aquí hoy, especialmente porque hemos invitado aquí al profesor y doctor Tomás Estraca, el autor de un libro que ustedes tienen que leerlo y buscarlo porque van a sentirse muy bien. Es un pequeño libro de ensayos históricos titulado La República Fragmentada, cuyo subtítulo, es Claves para entender a Venezuela. En verdad, casi que podríamos decir, yo creo que quitándole el casi, que es una introducción a Venezuela, porque los temas fundamentales él los va tocando en ese conjunto de ensayos que la mayor parte salieron en una revista del IES. De tal manera que, bueno, Tomás, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos muchas cosas previas que preguntarte antes de llegar a la República Fragmentada, porque la primera vez que cualquier escritor viene, yo generalmente suelo hacer algunas preguntas. Desde luego, amigo, Tomás Estraca es un venezolano. Si ustedes lo vieran, no lo dudarían, y además es un gigante físico, además con ascendencia por ahí por el Tuy, ¿no es? No, bueno, por parte de mi mamá, ascendencia de Barlovento, mi mamá de Barlovento, y tengo, mi abuelo era trinitario, la familia de mi abuelo era trinitaria, entonces de allí físicamente y la altura viene por los trinitarios. Sí. Ya. Fecunda. Exacto, y por la parte de mi papá son austriacos. Austriacos. Estraca es un apellido austriaco. Es un apellido de origen checo, realmente checo. Son de Bohemia. Sí, ahí cerca, pues. Ahí bueno, la gente podrá ver, primero gracias por la invitación, porque como nos están grabando, vamos a hacer de una vez la cuña que todo sale en YouTube, entonces ahí podrá ver la gente. Exactamente, que te conozcan. Además, Tomás Estraca es hoy en día uno de los más destacados jóvenes historiadores de Venezuela. Tiene libros muy importantes. Primero, la primera persona que escribió un libro estudiando la independencia desde el punto de vista realista, cosa que realista de los realistas españoles, estoy hablando, una cosa que era necesario hacer y que no se había hecho. La independencia, amigos, hoy en día, a más de 200 años desde ese momento, no se puede entender si no escuchamos las voces de ambos, pues. De los realistas, porque que tenían unas ideas que los movían, defendiendo al rey, y la modernidad, sin duda alguna, que era la que acompañó el proceso de la independencia, porque eso fue esa frontera entre los imperios. Ahora bien, esto fue su primer libro, que se llama La Voz de los Vencidos, donde él estudia lo que él llama las ideas del Partido Realista de Caracas, cuyo personaje principal para mí, el ideólogo, fue José Domingo Díaz. Sin duda. El libro termina teniendo a José Domingo Díaz como decía, el personaje central. Sí. El objetivo no era hacerlo así, sino que las circunstancias y la evidencia fueron colocándolo de esa manera. Fue el gran portavoz y además es un personaje de carácter trágico, un personaje que merece ser estudiado. No sé si conoce esta extraordinaria. Yo hice un programa, Argenis Gómez, el profesor Argenis. Por supuesto. Es un libro fundamental. Argenis Gómez ha demostrado con sus investigaciones una dimensión de José Domingo Díaz muy superior. Yo lamento no haber leído el libro de Argenis Gómez para cuando hice mi tesis. Pero acaba de salir. Pero ya había publicado algunos artículos que yo había leído antes. Él tendrá 20 años investigando sobre esto. Sí. Y la dimensión de José Domingo Díaz como científico, como el hombre culto, como el buen venezolano que fue. Tuvo el pecado terrible para lo que ha sido la cultura venezolana, o sea, pero pecado entre comillas, de haber odiado a Bolívar y de haber pensado que Venezuela le iría mejor con España. Pues si quitamos esto, un hombre que hizo el primer periódico pero terminó pidiéndole a Dios que perdonara a Simón Bolívar en aquel famoso artículo. Por supuesto, claro. Entonces, pues un hombre que
comenzó el periodismo científico en Venezuela, que estuvo en la Junta de la la Vacuna. estadística, él fue el fundador de la estadística. Fundó la estadística de Venezuela, que organizó una sinfónica, una filarmónica en medio de la guerra con los músicos que quedaron vivos, y que se encargó de reorganizar los hospitales, buena parte con su propio dinero. Es un gran venezolano. No es eso, sino ahí en el libro de Argenis también ese detalle que lo hace casi un José Gregorio Hernández, que él se contagió por atender a la gente pobre de enfermedades que tenía, a las que tenía que ir para poder curar. Eso es apostólico. Es apostólico, sin duda. Eran sus convicciones. Y bueno, este libro de Argenis es algo extraordinario, estupendo. Ahora está metido estudiando al arzobispo Colly Prat. Ah, bueno, está bien. Otra figura trágica. Otra figura trágica. Entonces, él está trabajando en eso. De tal manera que esto es, después, ustedes saben, recuerdan amigos que, bueno, eso es algo que está vigente cuando Tomás publicó un libro que se llama Las alas de Ícaro. Él hizo en el periodo de la independencia y el comienzo de la República la discusión sobre la sociedad civil que en la vida real cotidiana estábamos los venezolanos discutiendo públicamente con elementos de... Y yo creo que este libro ayudó mucho a la comprensión de ese hecho. Pues. Sí, yo traté con Las alas de Ícaro, claro, es un libro que publiqué ya hace 10 años. El día de hoy no lo escribiera igual, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Tú que tienes años escribiendo, a lo mejor has leído algunas de las cosas que ahorita hace 40 años, o 30 años, tú dirás, Dios mío. Pero bueno, en fin, a lo hecho pecho, este libro intentó aproximarse a la discusión sobre el tipo de venezolano, el tipo de sociedad que queríamos ser cuando nos independizamos. Sigue siendo un problema el día de hoy, no es que no era fácil, todavía sigue siendo complicado para los venezolanos. Ahora cuando hablemos de la República Fragmentada vamos a tocar eso. Reconvertirnos de una ciudad en ciudadanos. Había un libro de un profesor no me acuerdo el nombre del profesor, lo lamento enormemente, pero era un libro de moral y cívica, formación moral y cívica, como se llamaba la materia antes. hasta ¿Qué falta nos está haciendo esa materia otra vez? ¿Qué falta nos está haciendo? Y ese libro tenía como título Para volver un hombre un ciudadano. Entonces yo creo que siempre me encantó el título de este libro. Claro. Era un libro diseñado para el programa de cuarto y quinto año para sistemas, ¿no? Un libro que tiene sus cosas, pero el título, bueno, ese título expresa aquello en lo que estábamos nosotros, para volvernos unos ciudadanos. De eso trata Las alas de Ícaro. No, y eso es algo que está vigente en Venezuela. Después, yo sé que son libros que publicaste hace años, pero eso forma parte de tus grandes trabajos. El libro que escribiste sobre la historia de la iglesia, ¿cómo que se llama? Bueno, estoy en dos. Hay uno que es un conjunto de ensayos sobre el catolicismo dentro de la construcción de la República Venezolana. Exacto. Se llama Un reino para este mundo, jugando un poquito con el título de Carpentier. Exacto, jugando con el título de Carpentier. Entonces es esto, cómo la iglesia o cómo el catolicismo participó en la construcción de la República. Esa idea tuya del catolicismo liberal, creo que es la única persona que lo ha dicho. Bueno, claro. Tiene sentido, profundo. Tiene sentido porque nuestros sacerdotes no eran unos retardatarios, no por lo menos todo, no, vamos a decirlo de una forma más exacta. La abrumadora mayoría no lo era. Eso no puede ser que un monseñor Mariano Talavera y Garcés haya sido un retardatario. Que era un prócer. Uno no puede decirlo con Ramón Ignacio Méndez, con menos luces que Talavera y Garcés, pero de modo alguno. Pero es que hasta incluso cuando uno comienza a ver a hombres como Tomás Lander, con tantos problemas con la iglesia, en última instancia era un católico, con cierta piedad, ¿no? Entonces... Claro. No, eso está muy interesante. Y tú dices que estás haciendo ahora otro sobre... No, después salió otro en la Católica, publicamos en Low Cap, dentro de un proyecto general que intentamos llevar adelante en el Instituto de Investigaciones Históricas, de hacer compilaciones documentales. Y con el profesor Manuel Donis hicimos una compilación, se llama La Iglesia Católica en Venezuela, documentos fundamentales, documentos para su estudio. Entonces, no me acuerdo. Este libro se veía en el año 2010 y te voy a hacer llegar uno. Me lo traes cuando nos reunamos en la fundación. Con gusto. Me interesa mucho, porque yo tengo y todavía lo uso, el que hizo el Padre Rey y Germán, ambos. Exacto. Pero lo editó el Padre Rey y Germán lo compiló. Y las anotaciones de Germán, perdón que yo lo llame Germán porque fue amigo tuyo. Mi amigo desde que yo era un adolescente. Él ya era sacerdote, desde luego. No, Germán era un hombre extraordinario. Tú sabes que en una oportunidad aquí hubo un gran escándalo con la película El silencio de Ingmar Bergman.
Lo grave era simplemente que por primera vez en el cine una persona se masturbaba. No era que se veía, pero se comprendía. Sí, se insinuaba. Bueno, y la iglesia persiguió. Y Germán me contó que él un día se vistió de civil, plug y corbata, para poder, porque ellos hacían la revista así, y él quería comentar aquello y cómo iba, no podía ir clergyman ni claro, por supuesto. Entonces, no, Germán era un avanzado. Y además Germán era conocido por media Caracas. Sí. Él debió haberse ido no sé para dónde, no sé para el tuya. Bueno, el secreto era que fue. Pero él era lógico, dice, bueno, para combatir algo, si lo vas a combatir o para elogiarlo, tienes que conocerlo. Claro. En fin, esa entre miles de cosas. La última vez que conversamos, meses antes de su muerte, él había leído un trabajo que yo publiqué en el Boletín de la Academia sobre Amenodoro Urdaneta. Claro. Y le gustó mucho y me hizo una serie de comentarios muy interesantes. Ahora bien, ese libro me lo vas a dar. No, hay todo un movimiento, porque yo creo, incluso tú que estudias y te interesa por estos temas de la historia de la iglesia en Venezuela, que yo también me ocupo mucho de eso, porque yo quise ser sacerdote, fui seminarista, y no era mi camino, obviamente el Señor me había trazado otro destino. Ahí en eso José Visconti y yo nos parecemos mucho, fuimos compañeros del seminario, y nos queremos muchísimo. Y nos hemos querido siempre toda la vida. Entonces, yo un día le pregunté a su mujer, ¿y tú cómo haces para aguantarlo? Yo lo trato como un loco pacífico, no te preocupes. Entonces, bueno, hay que volver a hacer los anales eclesiásticos venezolanos. Exactamente. Lo que hizo Monseñor Navarro es impecable, todavía hay que consultarlo obligatoriamente. Pero han pasado muchas cosas y han sucedido muchas cosas del año 51 para acá. Mira, hay un libro que salió, también te lo prometo, escrito por Agustín Moreno Molina, quien tal vez tendrías que invitar para acá. ¿Cómo no? A lo mejor lo conociste porque ha trabajado conmigo de una forma muy estrecha. Fue de hecho mi jefe en la Católica en la época que yo trabajé en la línea de historia de la iglesia. Que es algo sobre una crónica eclesiástica del siglo XX. Agustín fue sacerdote y conservó muchos papeles, muchos documentos. Y entonces hay una historia, digamos, en la contemporaneidad que yo creo que es muy importante. Están los trabajos de Rodrigo Conde, que son también... Ese sí no lo conozco. Pero Rodrigo Conde, un profesor de la Universidad Simón Bolívar, y ha hecho tiene unos estudios sobre la iglesia es una institución importantísima, ineludible en la historia de Venezuela, y por eso lo quise destacar. Y para quien fuera creyente y para quien no. Cuando hablamos de historia de la iglesia, estamos hablando de una historia confesional, ni mucho menos. Los primeros bancos que hubo en Venezuela eran aquellas instituciones de la colonia que eran bancos hipotecarios. Exacto. Y los sacerdotes, ellos reflexionan sobre una sociedad que los censos, creo que eran los censos. Si uno quiere ser pastor de la sociedad, uno tiene que conocerla. Entonces, bueno, lee el documento, historia de la iglesia. Si no te interesa ver la iglesia, bueno, no te interesó, pero lo que te